Cada noche, mi padre entraba a mi cuarto con un vaso de leche especial y decía: «Bébelo todo, hija mía. Es la medicina para dormir sin pesadillas». Lo que él no sabía es que un día su propia medicina se convertiría en su veneno. Buenos días, mis queridos. Qué alegría poder platicar con ustedes hoy. Soy Amelia Jardines, tengo 76 años, nací en Veracruz, pero hoy vivo aquí en San Cristóbal de las Casas, en este rinconcito bendecido de Chiapas. El frío de aquí me recuerda a mi infancia, pero hoy, gracias a Dios, es un frío que calienta mi corazón, no que congela mi alma. Cada mañana me levanto tempranito y preparo mi café de olla, como manda la tradición aquí en el sur. Caliento el agua en la tetera hasta el punto exacto, ni muy caliente ni muy fría, y preparo la olla con el café que compro del señor Olivio en el mercado local. Él cultiva el café a la antigua, como se hacía en mis tiempos de niña. Este ritual del café me trae una paz que solo quien es de estas tierras entiende. Después, voy hasta la ventana a observar los árboles de ahuehuete balanceándose con el viento que baja cortante por la sierra. Desde mi casita puedo ver los valles cubiertos por la neblina en las mañanas de invierno. Parece un mar de algodón. Es una vista que cura el alma, ¿saben? Incluso en las mañanas más frías, cuando la escarcha deja todo blanquito allá afuera, tengo mi estufa de leña encendida, calentando la casa con ese calorcito que solo la leña da. Al caer la tarde, preparo unos buenos chilaquiles o un mole con elote, recetas que aprendí con mi abuela. El olorcito llena toda la casa y me lleva de vuelta en el tiempo. La comida de aquí tiene historia, tiene memoria, tiene cariño. Cada bocado cuenta un pedazo de nuestra vida, ¿no es cierto? Estoy sentada en mi portal ahora con mi cobijita de lana en las piernas. Desde aquí puedo ver los ahuehuetes balanceándose con el viento y siento el olorcito de la lluvia que viene llegando. La casa es pequeña, pero acogedora, con estas paredes de madera que mantienen el calorcito dentro cuando el invierno castiga por estos rumbos. Tengo mis tazas de talavera alineadas en la repisa, mis libritos de recetas antiguas y mi radiecito que me hace compañía. Si les está gustando nuestra plática, háganme un favor. Den clic en el botoncito de me gusta y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Esto ayuda mucho a que nuestra historia llegue a más personas que tal vez necesiten escuchar lo que tengo que contar. Y ustedes, mis queridos, ¿desde qué pueblito o ciudad me están viendo? ¿Y a qué horita del día encontraron a esta abuelita? ¿Están tomando un café de olla por la mañana o quizás un chocolate caliente por la tarde? ¿O será que están acostaditos ya preparándose para dormir? Déjenlo en los comentarios, que me encanta saber quiénes son los angelitos que se toman un tiempecito para escucharme. Hoy les voy a contar una historia difícil sobre algo que quedó guardado en el fondo de mi alma por muchos años. Es sobre un tipo de medicina que no cura, sino que envenena. Y sobre cómo a veces necesitamos crear nuestro propio antídoto para sobrevivir. No es una historia bonita, pero es verdadera como las arrugas en mi rostro. Nací en 1949, en un ranchito en las afueras de Veracruz. En aquella época, el invierno era aún más riguroso y la escarcha pintaba los campos todas las mañanas, como si fuera azúcar esparcido por manos invisibles. Mi padre, Eugenio Jardines, era un hombre alto, de hombros anchos y manos callosas por el trabajo con el ganado. Tenía los ojos verdes muy claros, que parecían bonitos para quien no conocía la frialdad que escondían. Mi madre Leonora era lo opuesto a él, pequeña, delicada, con una sonrisa que iluminaba hasta los días más grises del invierno chiapaneco. Teníamos una casa sencilla de madera, con una estufa de leña que se mantenía encendida todo el día en invierno. Era alrededor de esa estufa donde la vida sucedía. Mamá cocinaba los mejores platillos, pozole, chiles rellenos y el elote cocido que recogíamos debajo de los árboles. Éramos una familia pequeña, solo yo y mis padres, porque mamá tuvo complicaciones en mi parto y no pudo tener más hijos. Hasta mis 7 años, la vida era sencilla, pero buena. Me despertaba con el canto de los gallos, tomaba café con leche calientito y pan casero y después iba a jugar.
En las mañanas de verano, corría por los campos con los hijos de los vecinos Tadeo e Isolina. Jugábamos a las escondidas entre los árboles, construíamos casitas con ramas caídas e inventábamos historias sobre duendes que vivían en los matorrales. En invierno, cuando el frío no nos dejaba salir, me quedaba mirando por la ventana empañada, dibujando formas en el vidrio con el dedito mientras soñaba con la primavera. En la escuela, un saloncito improvisado donde doña Iracema enseñaba a los niños de la región, yo adoraba las clases de lectura. Los libros me llevaban lejos de aquel lugar aislado. Me hacían soñar con ciudades grandes y vidas diferentes. Recuerdo el olorcito de tiza y la merienda que servían en jarritos de aluminio. Un atole de avena con canela que calentaba nuestras barriguitas en los días fríos. Pero todo cambió cuando tenía 8 años. Fue en julio de 1957, en pleno invierno. Mamá enfermó con una pulmonía muy fuerte. En aquella época, los hospitales quedaban lejos, las medicinas eran escasas, y cuando mi padre finalmente consiguió llevarla a la ciudad, ya era demasiado tarde. Recuerdo verla acostada en la cama, con la respiración difícil, sosteniendo mi mano y susurrando que debía ser fuerte, que debía siempre encontrar luz, incluso en los lugares más oscuros. No entendí bien lo que quería decir en aquel momento, pero guardé esas palabras en el corazón. El entierro fue rápido, silencioso, con pocos vecinos enfrentando la tormenta para despedirse. Cuando volvimos a casa, mi padre se encerró en el cuarto por 3 días. Lo escuchaba llorando, rompiendo cosas, y después un silencio que era aún más aterrador que los gritos. Cuando finalmente salió del cuarto, no era el mismo hombre. Era como si se hubiera quedado hueco por dentro. Los ojos, antes fríos, ahora parecían muertos. Comenzó a beber tequila todas las noches, sentado solo en la cocina. El rancho fue descuidado. Los animales vendidos poco a poco. La tierra arrendada a vecinos. Vivíamos cada vez más aislados. Fue en esa época cuando noté los primeros cambios en su comportamiento hacia mí. Al principio eran pequeñas cosas. Una mirada prolongada durante el baño. Un toque que duraba más de lo debido cuando me ayudaba a ponerme el abrigo. Sentía un escalofrío extraño, pero no entendía por qué. Al final, él era mi padre, ¿no? Los padres no lastiman a sus hijos. Al menos eso era lo que yo pensaba. La casa, que antes estaba llena de risas y del aroma de buena comida, se volvió fría y silenciosa. La estufa muchas veces se apagaba porque papá olvidaba buscar leña. Las comidas, que antes eran momentos de unión, se convirtieron en rutinas mecánicas, yo comiendo sola mientras él me observaba con aquellos ojos vacíos. En la escuela, doña Iracema comenzó a notar el cambio en mí. Yo, que era una niña habladora y curiosa, me fui volviendo cada vez más callada, con ojeras que delataban noches mal dormidas. «¿Qué pasa, Amelia?», me preguntaba, pero ¿cómo explicar algo que ni yo misma entendía bien? ¿Cómo hablar de las noches en que despertaba con la puerta del cuarto crujiendo, con el olor fuerte a tequila invadiendo mi espacio, con el peso de su cuerpo sentándose en el borde de mi cama? Los vecinos poco a poco se fueron alejando. El luto tiene un tiempo determinado en la comunidad y cuando ese tiempo pasa, la vida debe seguir. Pero para nosotros, el tiempo se congeló en aquel invierno de 1957. Tadeo e Isolina ya no venían a jugar. Sus madres inventaban excusas cuando yo aparecía en su puerta. Creo que percibían que algo estaba mal. Pero en aquella época, los problemas de familia se quedaban dentro de casa, encerrados con 7 llaves como secretos vergonzosos. Por la noche, desarrollé mi propio ritual de protección. Colocaba mi único juguete, una muñeca de trapo que mamá había hecho, en la puerta como si fuera una guardiana. Rezaba bajito las oraciones que mamá me enseñó, pidiendo protección, e intentaba con todas mis fuerzas fingir que estaba dormida cuando escuchaba sus pasos por el pasillo, pero no siempre funcionaba. Así fueron los años siguientes de mi infancia en Veracruz. Una niña sola, creciendo en las sombras de una casa que ya no era un hogar, sino una prisión.
Una niña que aprendió demasiado pronto que a veces los monstruos no se esconden debajo de la cama o dentro del armario. A veces son quienes deberían protegernos de ellos. Fue en la primavera de 1958, unos 10 meses después de que mamá partiera, que la situación comenzó a volverse realmente aterradora. Acababa de cumplir años y las noches en el rancho se volvían cada vez más difíciles de soportar. Recuerdo como si fuera hoy. Era un miércoles y había regresado de la escuela más cansada de lo normal. Doña Iracema había dado una lección sobre las estaciones del año y me quedé pensando en cómo la primavera, que debería traer flores y alegría, solo me traía más miedo. El camino de regreso a casa era largo, casi 5 kilómetros por caminos de tierra. Generalmente iba y volvía con otros niños, pero aquel día, por algún motivo, volví sola. Cuando llegué, la casa estaba extrañamente ordenada. Papá había limpiado todo, encendido la estufa y hasta preparado un guisado de carne con papa que olía bien. Me sorprendió y por un momento pensé que tal vez las cosas podrían mejorar. Tal vez estaba volviendo a ser el padre que yo conocía antes. «Puse la mesa para nosotros, Melita», dijo, usando el apodo que no usaba desde antes de la muerte de mamá. Había puesto incluso un mantel bordado que se guardaba para ocasiones especiales. Durante la cena, habló más que en los últimos meses juntos. Contó historias de cuando era joven, preguntó sobre la escuela, hasta sonrió algunas veces. Sus ojos parecían menos vacíos. Me permití relajarme un poco, sintiendo una chispita de esperanza crecer dentro del pecho. Después de comer, ayudé a lavar los platos mientras él los secaba, como en los viejos tiempos. «Voy a preparar un baño caliente para ti», anunció, y fue a calentar agua en la estufa. Un baño caliente era un lujo raro en aquella casa fría, y lo acepté animada. Fue durante ese baño que las cosas cambiaron. Él, que normalmente me dejaba sola en el pequeño baño improvisado en el fondo de la casa, decidió quedarse. «Necesito ayudarte a lavar bien el cabello», justificó. Sus manos en mi cabello comenzaron gentiles, pero luego bajaron a lugares donde no deberían estar. Me encogí en la tina de metal, tratando de protegerme, pero él sujetó mi brazo con fuerza. «No seas malagradecida, estoy cuidándote», gruñó. Y su voz ya no era la voz suave de la cena. Era ronca, extraña. Sus ojos tenían aquel brillo que yo ya conocía de las noches cuando bebía demasiado. Aquella noche, después de lo que pasó en el baño, lloré envuelta en la cobija delgada, mordiendo la almohada para que él no me escuchara. Mi cuerpo dolía, pero la confusión en mi cabeza dolía aún más. ¿Por qué mi propio padre hacía aquello? ¿Era porque yo había hecho algo malo? ¿Era porque ya no tenía a mi madre para protegerme? Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando el reloj viejo de la sala dio las 10, escuché la puerta de mi cuarto abrirse nuevamente. Fingí estar dormida, como siempre hacía. Sentí el colchón hundirse con su peso, sentándose en el borde de la cama. El olor a tequila estaba ahí, pero había algo diferente. Él sostenía algo en las manos. «Sé que estás despierta, Melita», dijo bajito. «Mira lo que papá te trajo, una medicina especial». Abrí los ojos y vi un vaso de vidrio en sus manos, lleno hasta la mitad, con un líquido blanco. «Es leche tibia con miel», explicó, pero había algo en su sonrisa que me hizo dudar. «Te ayudará a dormir mejor y olvidar las cosas malas. Todo el mundo necesita una medicina de vez en cuando». Me senté en la cama, temerosa. El líquido no parecía exactamente leche. Era más espeso, con un olor extraño que no era solo de miel. «No quiero», murmuré, tratando de empujar el vaso. Su expresión cambió instantáneamente. Los ojos se entrecerraron. La boca se torció en una línea fina y dura. «No estoy preguntando, niña. Estoy ordenando que lo bebas». Su voz era un susurro peligroso. «Después de lo que pasó hoy, necesitas esta medicina para borrar de tu cabeza. Es por tu propio bien». Sujetó mi nuca con fuerza, inclinando el vaso contra mis labios. Intenté girar la cara, pero él apretó más fuerte.
Bébelo todo hasta la última gota. El sabor era horrible. No era leche normal, ni de lejos. Era amargo, con una textura viscosa que se pegaba en la garganta. Mi estómago se revolvió inmediatamente. Eso es, buena niña. La medicina hará efecto muy pronto. Mientras tragaba aquel líquido asqueroso, él observaba con una satisfacción enfermiza en los ojos. Era como si aquel momento, verme tragar aquello, fuera tan importante para él como lo que había sucedido en el baño. Tal vez incluso más. Cuando terminé, se quedó mirándome por algunos minutos, acariciando mi cabello de una manera que me daba escalofríos. Esto será nuestro secretito, ¿está bien? Todo el mundo tiene secretos con su papá. Si le cuentas a alguien sobre nuestros secretos, cualquiera de ellos, cosas muy malas van a pasar. Apenas había salido del cuarto cuando sentí mi estómago contraerse violentamente. Corrí hacia la basinica debajo de la cama y vomité todo, mi cuerpo rechazando aquella sustancia extraña con todas sus fuerzas. El ruido debió llamar su atención, porque enseguida estaba de vuelta, parado en la puerta, observándome con una expresión que mezclaba rabia y decepción. «Veo que no quieres cooperar», dijo fríamente. «¿Sabes qué les pasa a las niñas que no aceptan el cuidado de su padre?» No esperé para descubrirlo. Intenté correr, pasar por su lado en la puerta, pero sus manos me agarraron como garras. Me arrastró por el pasillo, por el suelo frío de la cocina, hasta la puerta que daba al sótano. Era un lugar al que yo raramente iba, oscuro, húmedo, lleno de cajas viejas y herramientas oxidadas. «Aquí aprenderás a valorar lo que hago por ti», dijo, empujándome escalera abajo. Caí en los últimos escalones, golpeándome la rodilla con fuerza. Antes de que pudiera levantarme, escuché el ruido de la puerta cerrándose y de la llave girando en la cerradura. Me quedé en la oscuridad total, temblando de frío y miedo. «Mañana volveremos a intentarlo con la medicina». Su voz llegó amortiguada a través de la puerta. «Y esta vez se quedará en tu estómago, o pasarás mucho más tiempo aquí abajo». Pasé toda la noche en el sótano helado, acurrucada en un rincón, abrazando las rodillas contra el pecho para tratar de calentarme. Las ratas corrían por las esquinas y yo imaginaba que eran los ojos de mi madre vigilándome en la oscuridad, impotente para ayudarme. A la mañana siguiente me dejó salir, pero no me permitió ir a la escuela. «Estás castigada», explicó. Pasé todo el día trabajando en la casa, limpiando, lavando ropa en la pila helada afuera, mientras él me observaba, sin comida, sin agua. Cuando llegó la noche, todo se repitió. El baño, lo de después del baño que no quiero ni recordar. Y entonces, más tarde, el vaso con la medicina. Esta vez, sabiendo lo que me esperaba si vomitaba, hice lo imposible para mantener aquella cosa horrible en el estómago. Cerré los ojos, me tapé la nariz y tragué como si mi vida dependiera de ello, porque de cierta forma dependía. «¿Ves cómo es mejor cuando cooperas?», dijo satisfecho, pasando la mano por mi rostro sudado. «Mañana puedes volver a la escuela, pero recuerda nuestro secreto. Si le cuentas a alguien, sabes dónde vas a terminar, ¿no es así?». Y así comenzó un ciclo terrible que duraría años. En las noches en que él bebía más, el ritual era siempre el mismo. Lo que pasaba en mi cuarto cuando las luces se apagaban y después el vaso con la medicina que yo era obligada a tragar. En las noches en que lograba mantener aquello en el estómago, me dejaba dormir en mi cama. En las noches en que mi cuerpo lo rechazaba, era el sótano, el frío, la oscuridad y el hambre. En la escuela me fui volviendo cada vez más retraída. Doña Iracema trataba de hablar conmigo, pero yo recordaba sus amenazas y me quedaba muda. «¿Está todo bien en casa, Amelia?», preguntaba ella. Yo solo asentía con los ojos bajos. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo contar sobre lo que pasaba después de que las luces se apagaban? ¿Cómo describir el sabor de aquella medicina que me daba náuseas solo de pensar? Mis notas fueron bajando. Mis pocos amigos se alejaron completamente. Tenía pesadillas terribles. Me despertaba gritando, sudando frío. En la iglesia, los domingos, me sentaba lejos de los otros niños, sintiéndome sucia, diferente, marcada.
El padre hablaba sobre pecados y yo me preguntaba si lo que pasaba era culpa mía, si estaba siendo castigada por algún mal que ni sabía haber hecho. Con el tiempo, aprendí a crear un lugar seguro dentro de mi propia cabeza. Mientras todo aquello sucedía, me transportaba lejos. Imaginaba estar volando sobre los campos, nadando en el río, o simplemente acostada junto a mi madre, como en los viejos tiempos, escuchándola cantar bajito hasta que me dormía. Era la única forma de sobrevivir sin enloquecer. En cada cumpleaños hacía el mismo pedido silencioso, que aquel fuera el último año de aquella pesadilla. Pero los años fueron pasando, y la pesadilla continuó. 10 años, 11, 12, mi cuerpo comenzó a cambiar, y con esos cambios percibí que algo dentro de él también cambiaba. Su interés enfermizo parecía crecer junto con el florecimiento de mi adolescencia. Y todas las noches, sin fallar, el ritual de la medicina continuaba. Es por tu propio bien, repetía como un mantra perverso, para borrar los recuerdos malos. Pero la medicina no borraba nada. Al contrario, grababa cada momento aún más profundo en mi alma. Cuando entré en la adolescencia, alrededor de los 13 años en 1962, el mundo exterior comenzaba a cambiar rápidamente. Escuchaba en el radiecito escondido bajo la almohada sobre los Beatles, los mariachis, las modas que llegaban a las ciudades grandes. Aquellos sonidos me traían un alivio momentáneo, una ventana a un universo donde yo podría ser solo una chica normal. Pero dentro de aquel rancho, el tiempo parecía congelado en una pesadilla sin fin. Con mi cuerpo cambiando, noté que su mirada se volvía cada vez más intensa, más posesiva. «Te estás pareciendo a tu madre», decía. Y aquello que debería ser un elogio sonaba como una amenaza. El ritual de la medicina se volvió más elaborado. Ahora hacía cuestión de prepararlo frente a mí, mezclando la leche tibia con algo que sacaba de un frasco que guardaba bajo llave en un cajón. «Es un ingrediente especial», explicaba con una sonrisa enfermiza, «para hacer que la medicina funcione mejor». Una noche, después de obligarme a tragar aquella mezcla asquerosa por milésima vez, se quedó observándome más tiempo de lo normal, sentado en el borde de la cama. «¿Sabes por qué esta medicina es tan importante, Melita?», preguntó, la voz pastosa por el tequila. «¿Porque limpia el alma? ¿Lava los pecados?». Me quedé en silencio, encogida contra la cabecera de la cama, tratando de hacerme lo más pequeña posible. «Tu madre nunca entendió esto», continuó él, los ojos perdidos en recuerdos. «Ella rechazaba la medicina, decía que era enfermizo, que yo necesitaba ayuda». Dio una risa amarga. «Mira lo que le pasó a ella». Aquellas palabras cayeron sobre mí como agua helada. ¿Estaría él insinuando que...? No, no podía ser. Mi madre había muerto de pulmonía. Todo el mundo lo sabía. ¿Qué quiere decir?», susurré, la voz casi desvaneciéndose. Él pareció despertar de un trance, dándose cuenta de que había hablado demasiado. Su rostro se endureció. «Nada», no dije nada. Se levantó bruscamente. «Duerme ahora. La medicina ya va a hacer efecto». Aquella noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas a aquellas palabras en la cabeza, un terrible presentimiento creciendo dentro de mí. ¿Y si mi madre no hubiera muerto de pulmonía? ¿Y si...? No, era demasiado doloroso incluso para pensarlo. Con el paso de los meses, mi salud fue deteriorándose. Vivía con náuseas constantes, dolores de estómago, manchas en la piel. Mi cabello, que era grueso y brillante como el de mi madre, comenzó a caerse en mechones. En la escuela, doña Iracema insistió en que yo necesitaba ver a un médico. «Tu padre necesita llevarte a Puebla, Amelia», dijo preocupada. «Hay un buen hospital allá». Cuando mencioné esto en casa, él se puso furioso. «Los médicos solo sirven para gastar dinero y meterse en la vida de los demás», gritó, rompiendo un plato contra la pared. «Son tonterías tuyas. Tu madre también vivía inventando enfermedades». Fue la primera vez que me rebelé abiertamente. «No son tonterías, estoy enferma de verdad. Creo que es por culpa de esa medicina que usted me obliga a tomar».
Su rostro se puso rojo, después casi morado de rabia. Agarró mi brazo con tanta fuerza que dejó marcas moradas. Nunca más hables de eso, nunca más. Esa medicina es sagrada, ¿entendiste? Sagrada. Aquella noche, el castigo fue el peor hasta entonces. No solo el sótano, sino también el cinturón. Y después, aun con mi cuerpo todo adolorido, el ritual continuó. La medicina bajó quemando mi garganta y, esta vez, estaba segura de que él había aumentado la dosis de aquel ingrediente especial. El sabor era aún más fuerte, más amargo, más repulsivo. Mi cuerpo rechazó violentamente. Vomité allí mismo frente a él, sin poder contenerme. Vi su rostro transformarse de frustración a una rabia asesina. Tu cuerpo resiste porque eres pecadora como tu madre, gruñó, arrastrándome por el cabello hasta el sótano. Pero voy a purificarte, aunque sea lo último que haga. Me quedé 3 días enteros encerrada en aquel sótano húmedo y oscuro, sin comida, solo un poco de agua ocasionalmente. Él bajaba a veces, me observaba en la oscuridad, murmuraba palabras incomprensibles que parecían oraciones distorsionadas. En una de esas visitas, trajo el vaso con la medicina y me obligó a beberla incluso allí en la oscuridad. Hasta que tu cuerpo acepte, no vas a salir de aquí. Cuando finalmente me dejó salir, estaba tan débil que apenas podía caminar. Mis labios estaban agrietados, todo mi cuerpo dolía y tenía manchas oscuras bajo los ojos que parecían moretones. Aún así, él insistió en que fuera a la escuela al día siguiente. Dirás que estabas con gripe, nada más. En la escuela me desmayé durante la clase. Desperté con doña Iracema dándome agua con azúcar, sus ojos llenos de lágrimas. Amelia, por el amor de Dios, ¿qué está pasando? Estás en los huesos. Casi le conté todo en aquel momento. Las palabras estaban en la punta de la lengua, listas para saltar. Pero entonces recordé lo que él había insinuado sobre mi madre. Si él era capaz de aquello, ¿qué no me haría a mí? Es solo una gripe fuerte, murmuré, repitiendo la mentira ensayada. Ella no me creyó, claro. Al día siguiente, una patrulla de la policía apareció en el rancho. El comisario, un hombre de bigote canoso llamado Olegario, conversó largamente con mi padre en el portal. No pude oír lo que decían, pero por la expresión tensa de los dos, sabía que el asunto era serio. Cuando el comisario se fue, mi padre entró en casa como un huracán. «¿Fuiste tú, verdad? ¿Le dijiste algo a la maestra?» «No dije nada, lo juro». Lloré, encogiéndome contra la pared. Él me observó por largos segundos, decidiendo si me creía o no. El comisario dijo que si no te llevo al médico hasta la semana que viene, me van a procesar por negligencia. Dio una risa amarga, como si ellos supieran algo sobre cuidar a una hija. El domingo de aquella semana, me llevó a la iglesia, como siempre hacía, para mantener las apariencias. El padre Anselmo dio el sermón sobre el buen samaritano, sobre ayudar a los que sufren. Miró varias veces en nuestra dirección mientras hablaba, como si el mensaje fuera especialmente para nosotros. Después de la misa, sentí una mano gentil en mi hombro. Era doña Clotilde, la esposa del farmacéutico, una señora bajita de cabellos blancos y ojos bondadosos. «Amelia, querida, no te ves nada bien», dijo ella, la voz llena de preocupación. «Ven a la farmacia mañana. Tengo unos tónicos que pueden ayudarte». Mi padre, que estaba cerca, intervino rápidamente. «Muchas gracias, doña Clotilde, pero no será necesario. Voy a llevarla al médico en Puebla esta semana». En el camino de regreso a casa, estaba extrañamente callado. No parecía enojado, solo pensativo. Por un breve momento, me permití tener esperanza. Tal vez, finalmente, él había notado que me estaba matando poco a poco con aquella medicina. Aquella noche, para mi sorpresa, no vino a mi cuarto, ni la noche siguiente. Por 3 días enteros me dejaron en paz. Comencé a pensar que tal vez el sermón del padre, o la visita del comisario, o algo, había finalmente llegado hasta él. Al 4.º día, desperté con él sentado en el borde de mi cama, observándome dormir. Había algo diferente en su mirada. Ya no era aquella lujuria enfermiza o rabia contenida. Era algo frío,
calculador. Vamos al médico hoy, anunció, en Puebla. Mi corazón se aceleró con una mezcla de alivio y miedo. Salir del rancho significaba una oportunidad, por pequeña que fuera, de pedir ayuda. Tal vez el médico notara algo, tal vez. Pero antes, continuó, sacando el vaso familiar del bolsillo de la chaqueta. Necesitas tomar tu medicina para estar tranquila durante el viaje. Miré el líquido blanco y viscoso, mi estómago revolviéndose solo de verlo. Por favor, papá, hoy no, supliqué. Me voy a marear en el autobús. No vamos en autobús, voy a pedir prestada la camioneta de Nelito. Empujó el vaso en mi dirección. Bebe. Con manos temblorosas, acepté el vaso. En los últimos años, había aprendido que resistir solo empeoraba las cosas. Cerré los ojos, bloqueé el olor y tragué todo de una vez. Buena niña, sonrió, pero la sonrisa no llegaba a los ojos. Ahora arréglate. Salimos en media hora. Mientras me vestía, noté que me sentía extrañamente mareada, más de lo normal después de la medicina. Las paredes parecían ondular. Los sonidos se volvían distantes y después demasiado cercanos. Cuando intenté amarrar los zapatos, mis manos no obedecían bien. «¡Papá!», llamé tambaleándome hacia la cocina. «Algo está mal». Él estaba sentado a la mesa, tomando café tranquilamente. «Es solo la medicina haciendo efecto. Puse un poco más hoy para asegurarme de que te vas a portar bien con el médico». Las palabras llegaban a mis oídos como si vinieran de muy lejos. Intenté apoyarme en la mesa, pero mis brazos cedieron. Caí al suelo, sintiendo el mundo girar a mi alrededor. «¿Por qué?», logré murmurar. Él se arrodilló a mi lado, su rostro una mancha borrosa encima de mí. «Porque los médicos hacen demasiadas preguntas, Melita, y no queremos eso, ¿verdad?», acarició mi rostro con falsa ternura. «Cuando lleguemos allá, estarás tan dopada que pensarán que es solo cansancio y debilidad. Te recetarán vitaminas y te mandarán a casa. Problema resuelto». Intenté protestar, pero mi lengua parecía demasiado pesada para formar palabras. Lo último que vi antes de perder la conciencia fue su sonrisa satisfecha, como si hubiera resuelto un problema particularmente complicado. Desperté en el asiento trasero de la camioneta, con el camino sacudiendo sobre las ruedas. Mi cabeza latía, mi boca estaba seca como papel. A través de la niebla en mi mente, me di cuenta de que estábamos en movimiento, pero no en dirección a Puebla. Íbamos hacia el otro lado, alejándonos más de la ciudad. «¿Dónde? ¿Dónde vamos?», logré murmurar. Él me miró por el retrovisor, los ojos duros como piedras. «Cambio de planes. Ya no vamos al médico». «¿Pero el comisario?». «El comisario no va a hacer nada. Ya me encargué de eso». Su voz era fría, metálica. «Vamos a un lugar donde nadie hará preguntas, donde puedo cuidarte como se debe, sin interferencias». El pánico se instaló en mi pecho, luchando contra la niebla química que aún envolvía mi cerebro. Él me estaba llevando lejos, a un lugar donde nadie me conocía, donde nadie notaría mi ausencia. Cerré los ojos, fingiendo que había vuelto a dormir. En realidad, estaba tratando de aclarar mi mente, luchando contra los efectos de lo que fuera que hubiera puesto en la medicina aquella vez. Necesitaba pensar, necesitaba encontrar una manera de escapar. A través de los párpados entreabiertos, observé el paisaje pasando. Estábamos en un camino de tierra, con campos abiertos de un lado y un barranco empinado del otro, bajando hasta un río que corría allá abajo. El río Lerma, reconocí vagamente. Estábamos yendo hacia el oeste, alejándonos cada vez más de la civilización. Fue entonces cuando tuve una idea desesperada. Era arriesgado, podía matarme, pero lo que me esperaba al final de aquel viaje probablemente sería peor que la muerte. Esperé hasta que llegáramos a una curva particularmente cerrada, donde la camioneta necesitaría reducir la velocidad. Reuniendo todas las fuerzas que pude, abrí la puerta de repente y me lancé fuera. Caí rodando por el barranco, sintiendo piedras y ramas arañando mi piel, rasgando mi ropa. Oí el grito furioso de él allá arriba.
Oí la camioneta frenando bruscamente, y entonces, rodando cada vez más rápido, me golpeé la cabeza con algo duro, y el mundo se oscureció completamente. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, rodando por la pendiente hasta detenerme en la orilla fangosa del río Lerma. Cuando desperté, estaba empapada, con el agua helada lamiendo mi cuerpo lastimado. Cada respiración era como una aguja en las costillas. Mi cabeza latía y un hilo caliente de sangre corría por mi sien. Encima de mí, oía su voz gritando mi nombre, cada vez más distante. Pronto entendí por qué. La corriente me estaba arrastrando río abajo, lentamente. Mi cuerpo había caído parcialmente en el agua y ahora flotaba, siendo llevada lejos. Con un esfuerzo sobrehumano, logré agarrarme a una raíz expuesta en la orilla. Me arrastré fuera del agua, arrastrándome por el lodo como un animal herido. Cada movimiento era pura agonía, pero el miedo a ser encontrada era más fuerte que el dolor. Me escondí bajo un enredo de ramas caídas, temblando de frío y terror. Desde donde estaba, podía ver un pedazo del camino arriba. Vi las luces de la camioneta pasando varias veces hacia adelante y hacia atrás. Oía su voz cada vez más desesperada, después más furiosa, resonando por el valle. «Amelia, sé que estás ahí. Vuelve ahora y el castigo será menor». Después de un tiempo que pareció una eternidad, las luces de la camioneta finalmente se alejaron, pero no me moví. Conocía bien al padre que tenía. Podía ser una trampa. Él podía estar esperando, escondido en algún lugar, listo para atraparme en el momento en que yo saliera del escondite. Me quedé allí, entre el lodo y las ramas, hasta que el sol comenzó a ponerse. El frío de la noche llegó implacable, penetrando mi ropa mojada, haciendo que mis dientes castañetearan incontrolablemente. Mi cuerpo dolía tanto que ya ni siquiera podía distinguir dónde terminaba un dolor y comenzaba otro. Fue cuando escuché un nuevo sonido. No el motor de la camioneta o su voz, sino un ladrido, un perro, y luego otra voz diferente, una voz de mujer. «Pepe, Pepe, vuelve aquí, perro travieso». El perro, un mestizo marrón de tamaño mediano, me encontró primero. Metió el hocico entre las ramas, olfateando excitado, y comenzó a ladrar frenéticamente. «¿Qué pasa, Pepe? ¿Encontraste algún mapache?» La dueña de la voz apareció en la orilla del río pocos metros más adelante. Era una mujer de unos 50 años, cabellos grises recogidos en un moño flojo, vistiendo un vestido sencillo cubierto por un delantal. Llevaba una caña de pescar improvisada y un balde. Cuando el perro continuó ladrando insistentemente hacia mi escondite, ella se acercó cautelosa. Pensé en quedarme callada, en no revelarme. ¿Y si conocía a mi padre? ¿Y si fuera amiga de él? Pero entonces tuve un espasmo involuntario causado por el agua que había tragado, y ella me escuchó. «¿Hay alguien ahí? ¿Está todo bien?» La desesperación venció la cautela. «Ayuda», logré murmurar, mi voz casi inaudible. Ella apartó las ramas y me vio. Una niña de 13 años, ensangrentada, empapada, temblando. Su rostro arrugado se contorsionó en shock. «Santa Madre de Dios, ¿qué te pasó, criatura?» Intenté levantarme, pero mi cuerpo no obedecía. Mi mundo comenzó a oscurecerse en los bordes nuevamente. «Mi padre». Fue todo lo que logré decir antes de que la oscuridad me tragara otra vez. Desperté en un cuarto desconocido, acostada en una cama estrecha pero limpia. Había un olor a hierbas en el aire, algo como romero y manzanilla. Una lámpara de aceite parpadeaba en una mesita al lado, proyectando sombras danzantes en las paredes de madera. Intenté moverme y sentí un dolor agudo en el lado derecho. Mirando hacia abajo, vi que mis costillas estaban vendadas. Mi cabeza también estaba envuelta en vendajes. La puerta se abrió y la mujer del río entró, llevando una taza humeante. Al verme despierta, su rostro se iluminó con alivio. «Gracias a Dios, niña. Pensé que te iba a perder». «¿Dónde? ¿Dónde estoy?», pregunté, la voz ronca. «En mi casa. Soy Celestina, pero todos me llaman Tina». Se sentó en el borde de la cama y ofreció la taza. «Té de hierbabuena con miel»,
te hará bien. Retrocedí instintivamente. Aquel gesto, alguien ofreciéndome algo para beber, despertaba recuerdos demasiado terribles. Ella notó mi miedo y frunció el ceño. No voy a lastimarte, niña. Estoy tratando de ayudar. Algo en sus ojos, una bondad genuina que no veía desde hacía años, me hizo aceptar la taza con manos temblorosas. El té era dulce y reconfortante, completamente diferente de la medicina que mi padre me obligaba a tomar. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, pregunté después de unos sorbos cautelosos. Casi 2 días. Tenías fiebre alta, delirabas. Dudó. Hablabas mucho durante el delirio sobre tu padre, sobre una medicina, sobre un sótano oscuro. Sentí mi rostro arder de vergüenza y bajé los ojos. Mírame, niña, pidió ella con firmeza gentil. Levanté la mirada, temerosa. No sé exactamente qué te hizo ese hombre, pero sé lo suficiente. Y quiero que sepas una cosa, no fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa. Algo se quebró dentro de mí en ese momento. Un dique que había contenido años de dolor, miedo y vergüenza. Comencé a llorar como nunca había llorado antes. Sollozos violentos que sacudían mi cuerpo lastimado. Ella me abrazó con cuidado para no presionar mis costillas rotas y me dejó llorar hasta que no me quedaron más lágrimas. Cuando finalmente me calmé, me contó dónde estábamos. Su casita quedaba a la orilla del río Lerma, a unos 20 kilómetros de Veracruz, en un área aislada. Vivía sola desde que su marido muriera, 5 años antes, sobreviviendo con una pequeña huerta, algunos animales y lo que pescaba en el río. Él me va a encontrar, murmuré, el terror regresando. Él siempre me encuentra. No aquí, garantizó ella. Casi nadie sabe que vivo en este rincón del río. Y los pocos que lo saben no son del tipo que habla con extraños. En los días siguientes, mientras mi cuerpo lentamente se recuperaba, le conté todo, o casi todo. Hablé sobre la muerte de mi madre, sobre cómo mi padre había cambiado después, sobre el aislamiento, los castigos, el sótano. Hablé sobre la medicina que me obligaba a tragar todas las noches, aunque no conseguía explicar exactamente qué era. Ella escuchaba todo con una expresión que mezclaba horror y compasión, sin juzgarme nunca. A veces, cuando los recuerdos se volvían demasiado insoportables, simplemente sostenía mi mano en silencio. Una semana después de mi rescate, oímos el ruido de un caballo acercándose por el camino de tierra que pasaba a casi 1 kilómetro de la casa. Tina me escondió rápidamente en el sótano. Un lugar limpio e iluminado, nada parecido al sótano de tortura del rancho de mi padre. A través de las rendijas en el piso, vi cuando él llamó a la puerta. Mi sangre se heló al reconocer su voz. «Buenas tardes, señora. Estoy buscando a mi hija, una niña de 13 años, delgada, cabello castaño. Escapó de casa. No está bien de la cabeza, ¿sabe? Toma medicinas controladas». «No he visto a ninguna niña por aquí», respondió Tina, la voz firme. «Vivo sola, como puede ver, solo yo y mi perro». «¿Le importa si echo un vistazo?», insistió él, el tono falsamente educado, apenas disimulando la amenaza. «De hecho sí, me importa», replicó ella. «No me gusta que extraños entren en mi casa. Si su hija escapó, tal vez debería preguntarse por qué en lugar de perseguirla». Hubo un silencio tenso. Después escuché sus pasos pesados alejándose, seguidos por el sonido del caballo marchándose. Cuando Tina me sacó del escondite, yo temblaba tanto que apenas podía mantenerme en pie. «Él volverá», susurré. «Traerá a la policía. Dirá que estoy enferma mental, que me secuestró». «La policía no viene hasta aquí», dijo Tina con una confianza que no entendí en ese momento. «Y aunque viniera, tengo amigos en San Juan que pueden ayudarnos. El juez de allá conoció a mi marido. Nos debe algunos favores». Aquella noche, mientras tomábamos té en la pequeña cocina, Tina se quedó extrañamente callada, pensativa. «Amelia», dijo finalmente, «¿qué te contó tu padre sobre tu madre? ¿Sobre cómo murió?» «Pulmonía», respondí automáticamente, en el invierno de 1957.
¿Y tú crees eso después de todo lo que él te hizo? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como plomo. Recordé la insinuación que él había hecho cierta vez, borracho, sobre que mi madre no entendía la medicina, sobre mira lo que le pasó a ella. ¿Tú crees que él? No conseguí terminar la frase. No sé, respondió Tina honestamente. Pero creo que necesitas considerar esa posibilidad. Aquella noche fue la peor desde mi rescate. Las pesadillas volvieron con toda su fuerza, no solo las habituales sobre el sótano y la medicina, sino nuevas, terribles, donde veía a mi madre desfalleciendo en la cama, mi padre forzando aquel líquido blanco y viscoso por su garganta. Desperté gritando, empapada en sudor. Tina vino corriendo, me abrazó hasta que los temblores pasaron. Necesito saber la verdad, dije cuando finalmente conseguí hablar. Sobre mi madre, sobre todo. Es peligroso, advirtió ella. No puedo vivir el resto de mi vida escondiéndome sin saber. A la mañana siguiente, Tina trajo para el desayuno una vieja lata de galletas. Dentro había una pequeña pistola. Era de mi marido, explicó. Nunca necesité usarla, gracias a Dios. Pero si vamos a hacer esto, necesitamos protección. Me quedé mirando el arma, sintiendo una mezcla de fascinación y repulsión. Nunca había pensado en lastimar a mi padre físicamente. Mi miedo hacia él era demasiado grande para eso. Pero ahora, sabiendo la posibilidad de que hubiera matado a mi madre, algo cambió dentro de mí. Fue entonces cuando tuve un pensamiento, una idea tan terrible como perfecta. Si él usaba la medicina como arma, ¿por qué no podría ser usada contra él? No necesitamos eso, dije apartando la pistola. Tengo una mejor idea. Aquella misma tarde, sentadas a la mesa de la cocina, elaboramos un plan. No involucraba confrontación directa, ni violencia explícita. Era más sutil, más justo de cierta forma. Él guarda veneno para ratas en la alacena, expliqué. En un frasco azul, en el estante más alto. Lo usaba para matar a las ratas del granero. Tina me miró largamente, entendiendo lo que yo estaba sugiriendo. ¿Estás segura de que quieres ir por ese camino? No hay vuelta atrás después de esto. Él envenenó mi infancia. Tal vez envenenó a mi madre. Mi voz salió sorprendentemente firme. Es justo que pruebe su propio veneno. El plan era simple. Volveríamos al rancho en un momento en que tuviéramos certeza de que él estaría fuera. Domingo por la mañana, durante la misa. Él nunca faltaba para mantener las apariencias de padre dedicado. Yo conocía cada rincón de aquella casa, sabía dónde guardaba todo. Sería rápido entrar y salir. La parte más difícil sería después, esperar. Esperar que él preparara su propio vaso de leche antes de dormir, como hacía todas las noches. Esperar que bebiera lo que esta vez sería realmente una medicina final para todo el mal que él representaba. La noche anterior a la ejecución del plan, no conseguí dormir. No era miedo o vacilación. Era una extraña calma, una certeza cristalina de que estaba haciendo lo que necesitaba hacer. Por primera vez en años, sentí que tenía control sobre mi destino. No tienes que hacer esto, dijo Tina por última vez cuando nos preparábamos para salir en la mañana del domingo. Podemos simplemente irnos lejos, comenzar una vida nueva lejos de aquí. Miré a esta mujer que me había salvado, no solo de la muerte física, sino de algo peor, la muerte del alma, de la esperanza. Necesito terminar esto, respondí. Necesito saber que él nunca más le hará a nadie lo que me hizo a mí, lo que tal vez le hizo a mi madre. Ella asintió, comprendiendo. Entonces vamos, y después sea lo que Dios quiera. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, subí a la carreta que nos llevaría de vuelta al rancho. De vuelta al infierno, que yo esperaba pronto sería apenas una cicatriz distante en mi alma. El domingo amaneció con un cielo gris, típico del invierno chiapaneco. La carreta de Tina avanzaba lentamente por el camino de tierra, sacudiendo en cada bache. Yo estaba encogida bajo una manta gruesa, parcialmente para protegerme del frío cortante,
parcialmente para no ser reconocida por algún conocido que por casualidad pasara. ¿Estás bien, niña?, preguntó Tina, notando mi silencio. Todavía hay tiempo para volver. Negué con la cabeza. Necesito hacer esto por mi madre, por mí. Llegamos cerca del rancho alrededor de las 9 de la mañana. Dejamos la carreta escondida en una curva del camino detrás de un grupo de ahuehuetes y seguimos a pie. De lejos, vi la camioneta estacionada frente a la casa. Mi padre aún no había salido para la misa. «Vamos a esperar», susurró Tina, tirando de mí hacia detrás de un arbusto. Cerca de media hora después, vimos a mi padre saliendo de casa, vestido con su traje negro dominguero, el único que poseía. Observamos en silencio mientras él subía a la camioneta y se alejaba en dirección al pueblo. «Ahora», dije yo, en cuanto el ruido del motor se perdió en la distancia. Entramos por la puerta trasera, que yo sabía que siempre quedaba sin llave. ¿Quién se atrevería a robar la casa del respetable Eugenio Jardines? El olor familiar de la casa me golpeó como un puñetazo, madera vieja, moho y algo indefinible que siempre asocié con el miedo. Mis rodillas flaquearon por un instante. «Fuerza, niña», murmuró Tina, sosteniendo mi brazo para darme firmeza. «Vamos a ser rápidas». Conociendo cada rincón de aquella casa, fui directo a la alacena. En lo más alto del estante, como recordaba, estaba el frasco azul con el veneno para ratas. Al lado, otro frasco más pequeño, sin etiqueta, que nunca había notado antes. «Este debe ser el que él mezclaba en la medicina», susurré, tomando también el frasco menor. Con manos temblorosas, destapé el frasco de veneno. El olor fuerte hizo que mis ojos lagrimearan. Tina vigilaba la puerta, atenta a cualquier señal de peligro. «¿Dónde guarda la leche?», preguntó ella. «En la nevera. Siempre toma un vaso antes de dormir. Pero…» dudé por un segundo. «Hay un lugar mejor». Guié a Tina hasta el armario, donde mi padre guardaba su botella especial de tequila, la que reservaba solo para él. Abrí la botella y, sin dudar, vertí una buena cantidad del veneno. El tequila era tan fuerte que su olor enmascaraba completamente el olor del veneno. «¿Esto será suficiente?», pregunté insegura. Tina asintió sombríamente. «Más que suficiente». Cerré la botella y la coloqué exactamente en el mismo lugar. Entonces, movida por un impulso que no podía explicar, fui hasta mi cuarto. Estaba exactamente como lo había dejado. La cama simple con la colcha remendada, la muñeca de trapo que mi madre había hecho, el pequeño baúl donde guardaba la poca ropa que tenía. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Tina, nerviosa. «Necesitamos irnos». «Solo un minuto», respondí, arrodillándome al lado de la cama. Aparté el colchón delgado y retiré una tabla suelta del piso. Era mi escondite secreto, donde guardaba pequeños tesoros a lo largo de los años. Una cinta para el cabello que fue de mi madre, algunas conchas que recogí la única vez que fui al río con otros niños, un libro de cuentos que doña Iracema me había dado, y escondida una foto amarillenta de mi madre, la única que poseía. «Ahora podemos irnos», dije guardando la foto en el bolsillo del vestido. Salimos tan silenciosamente como entramos. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Tina podía oírlo. El camino de regreso hasta la carreta pareció durar una eternidad, cada ruido haciéndome sobresaltar. Cuando finalmente partimos, miré hacia atrás una última vez. El rancho parecía más pequeño ahora, menos aterrador. Sabía que nunca más volvería allí. «¿Y ahora?», preguntó Tina mientras la carreta se alejaba lentamente. «Ahora esperamos». Pasamos el resto de aquel domingo en un estado de nervios a flor de piel. Tina trataba de distraerme con historias de su juventud, con la preparación de la cena, con cualquier cosa que pudiera alejar mi mente de lo que había sucedido y de lo que estaba por suceder. A la mañana siguiente, estaba ayudando a Tina a alimentar a las gallinas cuando oímos a un jinete acercándose. Era Néstor, el hijo del lechero de Veracruz, un muchacho de unos 16 años. «Doña Tina», llamó él desde lejos. «¿Se enteró de la noticia?».
Tina y yo intercambiamos una mirada rápida. Mi estómago se contrajo en un nudo. «¿Qué noticia, hijo mío?», preguntó Tina manteniendo la voz calmada. «El señor Eugenio Jardines murió anoche. Lo encontraron caído en la cocina de su casa, ya todo morado. El doctor dijo que debió ser el corazón». Sentí la sangre huir de mi rostro. A pesar de todo, a pesar de cada noche de terror, cada dolor que él me causó, era mi padre, y ahora estaba muerto por mis manos. «Que Dios tenga misericordia de su alma», dijo Tina, haciendo la señal de la cruz. «Gracias por la noticia, muchacho». Cuando Néstor se alejó, Tina me abrazó fuerte. Me quedé allí inmóvil, sin llorar, sin hablar, solo sintiendo un extraño vacío que no conseguía nombrar. No era tristeza, no era alivio, era algo entre los dos. «Fue justicia», susurró Tina en mi oído. «Nada más que justicia». Aquella misma semana, Tina me llevó hasta San Juan para hablar con su amigo, el juez Honorio. Era un hombre anciano, de cabellos blancos y ojos amables, que nos recibió en su casa con café y galletas. Tina explicó toda la situación, no sobre el veneno, claro, sino sobre el abuso, sobre la medicina, sobre cómo me encontró casi muerta a orillas del río Lerma. El juez escuchó todo con expresión grave, sin interrumpir. Cuando ella terminó, se volvió hacia mí. «¿Qué quieres hacer ahora, niña?». La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie nunca me había preguntado qué quería yo. «Quiero estudiar», respondí sin dudar. «Quiero tener una vida normal. Quiero olvidar». Él asintió pensativo. «El rancho y los bienes de tu padre técnicamente son tuyos por derecho, pero entiendo si no quieres nada de eso». «No quiero nada de él», confirmé. «Solo quiero empezar de nuevo». Fue así como, con la ayuda del juez Honorio, fui oficialmente acogida por Celestina como su tutelada legal. El rancho y las pocas posesiones de mi padre fueron vendidos y el dinero colocado en una cuenta que solo podría acceder a los 21 años. Dinero que años más tarde usé para comprar mi primera casita en San Cristóbal y para pagar mis estudios. En las semanas siguientes a la muerte de mi padre, tuve pesadillas terribles casi todas las noches. Despertaba gritando, sudada, con la sensación del sabor amargo de la medicina en la boca. Tina se quedaba a mi lado, sosteniendo mi mano hasta que volvía a dormir. «Pasará», decía ella. «Con el tiempo todo pasa». Y pasó, lentamente, como el agua que va puliendo la piedra. El tiempo fue curando las heridas más visibles. Me matriculé en la escuela en San Juan, donde nadie conocía mi historia. Hice amigos, descubrí que era buena en matemáticas, comencé a soñar con un futuro diferente. Un año después de mi huida, encontré el frasco pequeño sin etiqueta que había traído del rancho. Nunca había tenido valor para abrirlo antes, pero aquel día, sentada a la orilla del río Lerma, el mismo río que casi me mató y después me salvó, lo destapé y olí. El olor fuerte de éter mezclado con algo que no reconocí me hizo entender instantáneamente. Era el ingrediente especial que mi padre ponía en la medicina, un sedante, probablemente obtenido con algún veterinario de la región. Era eso lo que me dejaba aturdida, lo que borraba mi memoria, lo que me hacía despertar confundida y adolorida. Sin pensarlo 2 veces, tiré el frasco al río y lo vi ser llevado por la corriente, desapareciendo para siempre. En aquel momento, sentí como si un peso enorme saliera de mis hombros. Lloré por primera vez desde la muerte de mi padre, no por él, sino por la niña que fui, por la inocencia perdida, por las noches de terror. A los 18 años, presenté el examen de admisión y fui aceptada en la universidad en Ciudad de México. Tina, ya anciana, me animó a ir. «Ve a vivir tu vida, niña. No dejes que el pasado te encadene». El día de mi partida, me entregó un pequeño paquete. Dentro estaba la fotografía de mi madre que había rescatado del rancho, ahora en un marco sencillo de madera. «Para recordar que vienes también de alguien bueno», dijo con lágrimas en los ojos. Y así comencé una nueva fase de mi vida. No como la hija atemorizada de Eugenio Jardines, sino como Amelia, estudiante, soñadora, sobreviviente,
El pasado nunca me abandonó completamente, pero aprendí a cargar esos recuerdos sin dejar que me definieran. Años después, cuando ya tenía mi carrera como profesora en Ciudad de México, volví a San Juan para visitar a Tina. La encontré más frágil, más arrugada, pero con la misma mirada bondadosa que me salvó aquel día a orillas del río. ¿Sabes qué es lo que más me asombra?, me preguntó mientras tomábamos té en el portal de su casita. Cómo las personas quebradas consiguen reconstruirse, cómo las plantas que parecen muertas después de la helada vuelven a brotar en primavera. Tomé su mano arrugada entre las mías y sonreí. Fuiste tú quien me enseñó eso, Tina. Fuiste tú quien me ayudó a brotar de nuevo. Y así los años fueron pasando, como las aguas del río que nunca dejan de correr. Me quedé en Ciudad de México por más de 3 décadas. Construí una carrera como profesora de matemáticas, primero en la primaria, después en la secundaria. Los números siempre tuvieron más sentido para mí que las personas. Tienen una lógica, una certeza que me traía confort. Formé a cientos de alumnos a lo largo de los años. Algunos todavía se comunican conmigo, me cuentan de sus hijos, de sus vidas. Eso me llena de orgullo, saber que hice alguna diferencia positiva en este mundo, incluso después de todo. Nunca me casé. Hubo algunas relaciones a lo largo de los años, hombres buenos que cruzaron mi camino, pero siempre existía aquella barrera invisible que no conseguía traspasar, aquel miedo profundo que se instaló dentro de mí siendo aún niña. Con el tiempo, aprendí a aceptar que algunos daños son permanentes, como cicatrices que cambian la forma en que nuestro cuerpo funciona. En compensación, construí una familia de amigos, colegas de la escuela donde enseñaba, vecinos, algunos alumnos que se convirtieron en amigos con el pasar de los años. Mi casa siempre estaba abierta para las cenas de domingo, para las celebraciones de fin de año. La soledad que tanto me atormentó en la infancia fue llenándose con esas presencias queridas. Tina falleció en 1992 a los 82 años. Fue pacíficamente durante el sueño, como ella siempre dijo que quería irse. Volví a San Juan para el entierro y me quedé una semana organizando sus cosas. Entre sus pertenencias, encontré un diario donde había escrito sobre el día que me encontró a la orilla del río. Hoy salvé a una niña, decía la entrada. O tal vez ella me salvó a mí. Hace tanto tiempo que me sentía sin propósito después de que Ernesto murió. Ahora sé lo que debo hacer: ayudar a esta criatura a reconstruirse. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que nuestra relación no había sido unilateral. Yo la necesitaba, sí, pero ella también me necesitaba a mí. Necesitaba un propósito, alguien a quien cuidar. Éramos 2 almas quebradas que juntas encontraron una forma de completarse. Después de jubilarme de la escuela en 2009, comencé a sentir que Ciudad de México ya no me servía. La ciudad había crecido tanto, estaba ruidosa, demasiado agitada para esta vieja profesora. Fue cuando recordé San Cristóbal de las Casas, un pueblito que había visitado varias veces durante mis vacaciones de invierno. Recuerdo la primera vez que conocí San Cristóbal en los años 80. Quedé encantada con las casas de estilo colonial, con los jardines bien cuidados, con el aire limpio de la sierra. Un día viviré en un lugar así, pensé en aquella época. Y ahora, casi 30 años después, estaba realizando ese pequeño sueño. Vendí mi apartamento en Ciudad de México y compré esta casita donde vivo hoy, con su portal de madera y vista a los valles cubiertos de ahuehuetes. Me mudé en 2010, trayendo solo lo esencial: mis libros, alguna ropa, la foto de mi madre que Tina había enmarcado para mí décadas atrás, y un esqueje de romero que crecía en mi pequeño jardín de hierbas en la Ciudad de México. La adaptación no fue fácil, confieso. A los 61 años, estaba comenzando otra vez en un pueblo donde no conocía a nadie. En los primeros meses, la soledad golpeó fuerte. Pasaba horas en el portal mirando hacia las montañas, cuestionándome si había tomado la decisión correcta. Fue en una de esas tardes de contemplación que mi vecina, doña Silda, apareció con un pan de canela aún caliente. «Usted no debería pasar tanto tiempo sola», dijo ella con esa franqueza característica de los chiapanecos. «Venga,
Tome un café en mi casa. Tengo un grupo de amigas que se reúne todos los miércoles para jugar canasta. Fue así como entré al Club de la Canasta, como nos llamamos cariñosamente. 5 señoras entre 60 y 80 años, todas con historias de vida fascinantes. Silda, que crió a 6 hijos sola después de que su marido muriera en un accidente en la fábrica. Lourdes, que fue partera por más de 40 años y trajo a la mitad de la población de San Juan al mundo. Matilde, que lo dejó todo a los 50 para abrir una posada en San Cristóbal. E Inés, que a los 75 años decidió aprender a pintar y ahora vende sus lienzos en ferias de artesanía. Con ellas, aprendí a reír de nuevo, a reír de verdad, de ese modo que viene desde el fondo del alma y sacude todo el cuerpo. Nuestras tardes de miércoles son sagradas. Jugamos a las cartas, chismeamos un poco, solo lo necesario, como dice doña Lourdes. Intercambiamos recetas y principalmente nos apoyamos. Fue Inés quien me animó a experimentar con la pintura. Es terapéutico, garantizó. Ayuda a sacar lo que está atrapado dentro. Comencé con pequeñas acuarelas, paisajes de la sierra, las flores de mi jardín. No tengo el talento de Inés, pero descubrí que el proceso en sí, el concentrarme en los colores, en las formas, en el movimiento del pincel, tiene un efecto casi meditativo. Poco a poco me fui involucrando más en la comunidad local. Doy clases de refuerzo de matemáticas para niños de primaria. 2 veces por semana, 3 o 4 pequeños aparecen en mi casa con sus cuadernos y lápices, y pasamos la tarde entre números y problemas. Ver sus ojitos brillar cuando entienden un concepto difícil me da la misma satisfacción que sentía en el aula. También participo en el grupo de narración de cuentos en la biblioteca municipal. Una vez al mes nos reunimos para leer a los niños. Es curioso cómo algunas historias me afectan más ahora, en la vejez, que cuando era joven. Historias sobre pérdida, sobre nuevos comienzos, sobre encontrar fuerza en lugares inesperados. A veces necesito hacer una pausa en la lectura, porque la emoción aprieta la garganta. Mi rutina hoy es simple, pero satisfactoria. Despierto temprano con el canto de los pájaros. Preparo mi café de olla y voy al portal, donde me quedo observando el día nacer sobre las montañas. Después, cuido mi pequeño jardín. Tengo algunos canteros de flores y de hierbas medicinales que aprendí a cultivar con Tina tantos años atrás. Los días pasan tranquilos, siguiendo el ritmo de las estaciones. En invierno, que es riguroso aquí en la sierra, paso más tiempo dentro de casa, cerca de la estufa de leña, leyendo los libros que acumulo a lo largo del año. En primavera, cuando todo florece, paso horas en el jardín conversando con mis plantas. En verano, aprovecho para hacer pequeñas caminatas por el barrio, saludando a los vecinos, deteniéndome para una pequeña charla aquí y allá. En otoño, que es mi estación favorita, me gusta sentarme en el portal y observar las hojas cayendo en una danza silenciosa que me recuerda que todo en la vida es pasajero. A veces, cuando la noche está clara, miro hacia las estrellas y pienso en cómo la vida da vueltas. Aquella niña aterrorizada del rancho en Veracruz nunca imaginaría que un día estaría aquí en paz, dueña de su propia vida. Pienso en mi madre, que no vivió lo suficiente para verme crecer. Pienso en Tina, mi salvadora. Pienso incluso en mi padre, no con rabia o miedo, sino con una especie de lástima distante, por haber sido un hombre tan quebrado que solo sabía quebrar a los demás. Y cuando las pesadillas ocasionalmente aún vienen, porque sí, nunca desaparecen completamente, despierto, respiro profundo y me recuerdo, estoy segura ahora. Tengo 76 años, una vida entera construida con mis propias manos, y nadie jamás podrá quitarme eso. Mis queridos que me han acompañado hasta aquí, agradezco desde el fondo de mi corazón por escuchar esta historia tan difícil. No es fácil abrir heridas antiguas, incluso cuando ya han cicatrizado, pero creo que compartir nuestros dolores puede ayudar a otras personas que están pasando por momentos difíciles. Si estás viviendo tu propia pesadilla, quiero que sepas, no estás solo. Y más importante, no es tu culpa. Aprendí a lo largo de mi camino que a veces los monstruos no se esconden debajo de la cama.
A veces son aquellos que deberían protegernos. Y el peor tipo de dolor es aquel causado por quien debería amarnos. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar. Cada día, cada mañana que despierto y veo el sol naciendo sobre los ahuehuetes, es una victoria, una prueba de que sobreviví. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. La vida me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga completamente. Incluso en los momentos más desesperados, en aquel sótano oscuro, había una pequeña llama dentro de mí que se negaba a morir. Es esa llama la que necesitamos proteger, alimentar, hasta que crezca lo suficientemente fuerte para iluminar nuestro camino fuera del sufrimiento. Nunca permití que mi dignidad fuera completamente robada, incluso cuando intentaron llevarse todo de mí. Fue esa persistencia lo que me mantuvo viva, lo que me dio fuerzas para saltar de aquella camioneta, para planear mi huida, para reconstruir mi vida. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no aguantamos más. Tantas veces pensé que iba a rendirme, que no había más esperanza, pero la había. Siempre la hay. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Nunca olvidé lo que pasé, pero aprendí a no dejar que esos recuerdos definan quién soy. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. Y yo caí muchas veces a lo largo de los años. Hubo días oscuros, noches de pesadillas, momentos en que el pasado parecía arrastrarme de vuelta a aquel cuarto en el rancho, pero siempre encontré fuerzas para levantarme de nuevo, para seguir caminando. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer incluso después de la tormenta. Como las flores que florecen más hermosas tras el riguroso invierno chiapaneco, también nosotros podemos florecer después de las mayores dificultades. Descubrí que mi voz, aunque temblorosa, tiene poder cuando decido usarla. Por eso estoy aquí hoy compartiendo mi historia con ustedes, porque creo que las palabras tienen poder. Poder de curar, de conectar, de transformar. La edad me dio sabiduría para entender que nunca es tarde para recomenzar. A los 61 años, cuando muchos piensan que la vida está terminando, yo comenzaba un nuevo capítulo en San Cristóbal. Porque la vida no es una línea recta, es un camino sinuoso, con desvíos inesperados y sorpresas a lo largo del recorrido. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Siempre hay una página en blanco esperando ser escrita. Un nuevo amanecer tras la noche más oscura. Aprendí que sobrevivir es una forma de resistencia y vivir bien es la mejor venganza. Cada sonrisa, cada momento de paz, cada pequeña alegría que experimento ahora es una victoria contra aquellos que intentaron destruirme. Si estás pasando por una situación de abuso, te pido que busques ayuda. Hoy existen recursos que no había en mi época. Teléfonos de denuncia, casas de acogida, profesionales preparados para lidiar con estos casos. No esperes hasta el límite, como yo esperé. No hay vergüenza en pedir ayuda. No hay debilidad en buscar un camino para salir del sufrimiento. Y si conoces a alguien que pueda estar sufriendo, extiende tu mano. A veces, todo lo que necesitamos es una tina en nuestra vida. Alguien que crea en nosotros, que nos ayude a ver que existe un futuro más allá del dolor. Tú puedes ser esa persona para alguien. Estate atento a las señales, el silencio repentino, la mirada asustada, los cambios de comportamiento. A veces, la mayor gentileza es hacer la pregunta correcta en el momento adecuado. Antes de despedirme, quiero pedirles un favor especial. Si mi historia tocó su corazón, si sintieron alguna conexión con mis palabras, den clic en el botón de suscripción y compartan este video, no por el número de visualizaciones, sino porque tal vez en algún lugar haya una persona sufriendo en silencio,
que necesita escuchar que es posible sobrevivir, que es posible reconstruir la vida incluso después de los traumas más profundos. Y dejen en los comentarios una palabra de fuerza. Puede ser esperanza, renacimiento, coraje, cualquier palabra que represente para ustedes la capacidad humana de superar las adversidades. Vamos a crear una cadena de apoyo y acogida para quien lo necesite. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Su acción puede literalmente salvar una vida. Puede dar valor a alguien que está en su límite para buscar ayuda o seguir adelante. Y recuerden, así como yo encontré paz después de la tormenta, ustedes también pueden encontrarla. No se rindan, queridos míos. La vida todavía tiene mucho que ofrecer. Desde el fondo de mi corazón, muchas gracias por escucharme. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que la paz que hoy encontré también pueda habitar en sus corazones. Memorias de las abuelas. Suscríbanse y denle me gusta si esta historia les llegó al alma.